Bueno, tengo nota y los voy a sumar a ustedes porque vamos a charlar en la mañana de Radio La Red, cuando pasaron 30 minutos de las 10 de la mañana, con Agustín Datelis, que es economista, es el director del Banco Central de la República Argentina. Tantas noches lo he encontrado en el Torcuato Tazo, en distintas manifestaciones artísticas, y en este caso en la mañana de la radio, para charlar sobre las medidas anunciadas por la ministra Silvina Batakis. Agustín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ahora se cortan las noches del Tazo, ahora está medio complicado. Sí, medio complicado, es cierto, pero lo bien que hace recurrir a los artistas, ¿no? En determinados momentos, sobre todo porque nos mejoran la vida. Sí, claramente, sí, aparte hay muy buenos artistas en Argentina, una linda agenda cultural. Bueno, cuando las cosas se acomoden, pues exacto. Agustín, ¿estas medidas calman la economía? Debería, entiendo que sí. A ver, el mensaje de la ministra a mí me parece que fue muy contundente en términos, sobre todo poniendo el foco en lo fiscal, ¿sí? en la idea de un sendero de consolidación fiscal. Recién escuchaba ahí mientras esperaba, está muy ortodoxo, genio, que hablaba de la necesidad de equilibrio fiscal y que el equilibrio sería cero déficit. Perdón, al contrario, estoy diciendo que esto no es un equilibrio fiscal, que esto es mantener una meta de déficit, porque si no se puede entender que esto es como Duhovne, un déficit cero. No, claro, es ir a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional, sobre la cual había dudas de parte del mercado el último tiempo, y me parece que lo más claro, lo más fuerte, lo más importante de lo de hoy, es que los anuncios de la ministra se hacen en el marco de un muy fuerte plafón político atrás de esto, que es lo que hace un tiempito atrás no existía. Quizá lo conflictivo era la figura del ministro Guzmán, que venía con cierto desgaste, sobre todo en un sector, no sé, pero digo, hoy me parece que hay un entendimiento y un apoyo desde los diferentes sectores que componen el frente y los principales referentes del frente en sostener las medidas que anunció la ministra. Y esto es muy importante, porque cuando uno hace anuncios económicos, por más que los actores del otro lado, el mercado, los inversores, quienes toman decisiones de inversión, miren con buenos ojos los anuncios, si después no tienen respaldo desde lo político, ya eso mina la credibilidad. Entonces me parece que acá la clave está ahí. Los anuncios van en ese sentido, ¿no?, del reordenamiento macroeconómico, con foco en lo fiscal, con medidas muy específicas, como la creación de cuenta única, como la idea de atar los gastos a los ingresos reales para cumplir con las metas que se propone el propio presupuesto, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí, atrás de eso, decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa con la política? ¿Cuáles son las señales? No, las señales son de convencimiento y de apoyo en que el camino existe de parte de todos los referentes del espacio. Bueno, esto es una novedad muy fuerte y me parece que es lo que dota esto de la credibilidad necesaria para que del otro lado se tomen las señales, para que el mercado financiero en particular, que venía con algunas dudas y que eso complicaba un poco el financiamiento de parte del Estado y el tema de la deuda en pesos y la sustentabilidad de esa deuda en pesos, se ordene, que eso es muy importante, para descomprimir algunas otras variables en el mercado financiero, como por ejemplo la brecha cambiaria, y también son señales interesantes para cortar con estos comportamientos abusivos, especulativos que había en los formadores de precios, que las últimas semanas, la verdad, que tuvieron comportamientos que es importante revisar y corregir, ¿no? Muchos de ellos tomándose de la incertidumbre que se generó a partir de lo que estaba pasando en la política, la salida del ministro, todo eso, tomaron decisiones de aumento de precios desmedidos. Bueno, eso hay que ordenarlo, por eso también la ministra habló de poner sobre la mesa el tema del Tribunal de Defensa de la Competencia, que es importante para controlar un poco y evitar esos comportamientos abusivos, especulativos. Estamos charlando con Agustín Datelis, que es el director del Banco Central de la República Argentina, a partir de las nuevas medidas económicas establecidas por la ministra Silvina Batakis. Y ya te doy, Carlitos, pero ¿cuál es la diferencia? Porque Martín Guzmán, el anterior ministro de Economía, se fue reprobado por sectores del oficialismo, por el kirchnerismo más precisamente. ¿Cuál es, Agustín, la diferencia entre los lineamientos de Guzmán y los de Batakis? No, el rumbo económico que sigue la Argentina es el mismo. O sea, los objetivos con el Fondo Monetario, que marcan gran parte de los lineamientos de la política económica, el objetivo
objetivo de déficit fiscal, el objetivo de financiamiento monetario de acá del Banco Central, el objetivo de acumulación de reservas. Esos son los mismos. La política económica y el sendero de política económica es el mismo. A mí me parece que ahí son cuestiones más de la política y de cierto desgaste que a veces se va acumulando a lo largo del tiempo y que ciertas personalidades a veces chocan y tienen algunas confrontaciones, y por eso es importante en algunos momentos descomprimir y hacer algunos cambios. Me parece a mí que la figura de Silvina Batakis logra consensos en los diferentes sectores de la política que Martín Guzmán evidentemente no los estaba logrando, pero la política económica y el rumbo que sigue la economía, tal como lo ratificó la ministra esta mañana, es el rumbo por el cual se venía yendo. Lo que pasa que ahora me parece que esto tiene un respaldo político que antes no lo tenía, dota esto de una credibilidad que antes no estaba del todo clara, y bueno, aprovecha también la circunstancia del cambio del nuevo equipo como para afinar desde la gestión algunas cuestiones como las que hoy se anunciaron y ponerlas a trabajar ya directamente sobre la mesa, como por ejemplo para hacer más eficiente la administración del gasto, que es gran parte de a lo que se apuntó hoy con estos anuncios. Agustín, te pregunto por dos temas, ¿no? La deuda en pesos y el dólar. Primero, la deuda en pesos, dijo hoy Silvina Batakis que no está en los planes del gobierno ningún tipo de reestructuración de la deuda en pesos. La pregunta es, tomando eso en cuenta, ¿y cómo se va a estructurar ahora la política de renegociar la deuda en pesos, que tengo entendido en septiembre tiene un hito importante, ¿no? Sí, tenemos primero esta semana, hay un vencimiento que hay que renovar, chico, en relación a los otros, que por ejemplo el siguiente es a fin de este mes, que ese sí ya es más importante, cerca de 500.000 millones de pesos, y el que vos marcás en septiembre es muy importante porque está en torno al billón de pesos. Ahora, la deuda en pesos, y es algo que venimos ya desde que empezó toda esta locura ya por el 8 de junio, motivada por algunas declaraciones de referentes de la oposición, tratando de volver a traer fantasmas vinculados con el reperfilamiento y esas cosas. La deuda en pesos argentina es perfectamente sostenible, digamos, si uno mira el volumen de deuda en pesos, si uno mira el crecimiento en términos reales de esa deuda en pesos en relación a otras variables como el crecimiento económico, la verdad es que es una deuda perfectamente sostenible, es una forma sana de sostener el financiamiento del Estado, siempre que ese financiamiento sea controlado, ¿no? Y esté dentro de los parámetros, que es lo que hoy ratifica la ministra con todos estos anuncios, es perfectamente sostenible y es mucho más sano, vos lo sabés, Carlos, lo sabemos, que salir a financiar el déficit presupuestario con deuda en dólares, como se hizo durante otros momentos de la historia, por ejemplo, en la gestión anterior a esta, ¿no? Donde ahí sí tenés un problema de descalce de moneda que después te empuja a situaciones de escasez de dólares como la que tenemos hoy, a situaciones de crisis de la deuda. La deuda en pesos en Argentina, bien administrada, perfectamente manejable. Entonces ahí se disipa cualquier duda, todas las cosas que se intentaron instalar hace unas semanas atrás y que generaron mucho daño y que tienen un costo, porque vos sabés muy bien, tuvimos que intervenir el Banco Central en algunos momentos de manera importante para frenar la caída de los títulos, reordenar el mercado, bueno, pero todo ese conjunto de señales de haber estado presentes cuando había que sostener los títulos, junto con la sostenibilidad de la deuda tal como lo estamos explicando, y las medidas fiscales que anunció la ministra, me parece que son, y el apoyo político, sobre todo, de todo esto, son un combo muy importante para que el mercado retome la confianza, entienda que es así, que esa sostenibilidad de la deuda está, que vamos a ir a instrumentos que tengan tasas de interés reales positivas, que resulten atractivos para el mercado, como lo explicó también la ministra de esta mañana, y que eso va a permitir refinanciar los vencimientos sin ningún problema por encima de los montos que son necesarios refinanciar, de manera tal de tener garantizado el financiamiento del Estado y también cumplir con la meta monetaria que está establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario, que es ese punto del Producto Bruto. Ahora, Agustín, el otro punto es el dólar. Y evidentemente nada justifica que en una semana el dólar, el contado con liqui, el MEP, el Blue o cualquiera, suba 20 pesos, 30 pesos. Evidentemente hubo un shock especulativo vinculado a una corrida. ¿Qué analizás vos de esa corrida? ¿Qué puede pasar hacia adelante y qué se le puede decir a la gente? Que obviamente esto es Argentina, sube el dólar y se asusta. Sí, yo creo que así como te decía que hubo cierto descontrol en algunos sectores en relación a los precios, la formación de precios, me parece que lo mismo pasó con la brecha cambiaria y que debería, a partir de todas estas señales que se dieron esta mañana, los mensajes, la
tendencia, el apoyo político, debería reacomodarse y entender que esos comportamientos especulativos muchas veces se terminan pasando de rosca, digamos, y justificando precios que no tienen nada que ver con la realidad. Como vos decías, no había motivos objetivos que lleven a que la Argentina haya tenido un aumento en la brecha cambiaria de semejante magnitud estos últimos días. Entonces me parece que este marco de reordenamiento macroeconómico que se plantea a partir de ahora, y sobre todo a medida que se vaya ratificando los hechos esto con el correr de los días, me parece que esa brecha cambiaria debería descomprimir y debería ajustarse un poco, algo que yo creo que vamos a ver a partir de hoy mismo. Cierto reordenamiento en esa brecha cambiaria que se había pasado revoluciones y no se justificaba. Y eso también va a ayudar a descomprimir estas tensiones que había en los precios, que después son los que impactan en la economía real, digo, ¿no? Nosotros seguimos muy de cerca estas variables financieras que a veces escapan al conjunto de la población, entender estos comportamientos, pero que son los que anticipan y después tienen impacto en la economía real. Yo creo que ahí va a haber un reacomodamiento de esa brecha cambiancia y va a volver a niveles más razonables, que tienen que ver con lo que teníamos hace unas semanas atrás, antes que empiecen todas estas tensiones, estas incertidumbres, etcétera, y eso es positivo, me parece. Agustín, te agradezco por este tiempo, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes, abrazo para todos. Agustín Datelis, el director del Banco Central de la República Argentina, que ha pasado por la mañana por López 910,